Bienvenidos, somos estudiantes de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad de Santo Tomás. Estamos actualmente cursando cuarto semestre. Eh, Nuestros nombres son Carlos Zapata María Camila González. y Juan Sebastián Silva. A continuación vamos a presentar un laboratorio de filtros de la materia electrónica aplicada. Este laboratorio consiste en analizar, diseñar e implementar un filtro teniendo este esquema básico. En primer lugar, aquí tenemos el esquemático del circuito que procederemos a analizar. Mediante una ecuación de corrientes logramos sacar la función de transferencia y es la siguiente. Aquí podemos ver el comportamiento del filtro pasabajos a la medida que vamos aumentando la frecuencia y nos damos cuenta que el punto de corte es aproximadamente 10 kHz. En nuestro caso es 9.6 debido al margen de error que tienen las resistencias. Podemos observar que a los 10 kHz comienza a disminuir progresivamente a menos 40 dB por década. Luego de realizar una gráfica de web aproximada, vemos que después de estos 10 kHz o aproximados, la señal se va a atenuar y va a bajar a menos 40 dB. Entonces vamos a proceder a verificar esto en el circuito. Entonces para esto vamos a coger una frecuencia de 10 kHz y una en una década después. Porque en 10 kHz, porque nuestra frecuencia de corte se encuentra anterior a esta. Entonces, en 10 kHz tenemos que la señal de salida tiene una amplitud de 3.92 y la de entrada de 1.2. Luego de una década después, es decir, en 100 kHz, tenemos lo siguiente, donde vemos que la señal de salida tiene una amplitud de 40 milivoltios. Con esto lograremos sacar la ganancia en cada uno de los puntos de la frecuencia y sacaremos 20 logaritmos de esta ganancia. Al restarlos nos debería dar menos 40 dB. En este caso tenemos un resultado de menos 39 dB, que es correcto o aproximado al valor que nos debería dar, que obtuvimos analíticamente. No es muy exacto, puesto que la señal en 100 kHz es muy chiquita y no podemos obtener una medición muy exacta. En el momento en el que vamos a estudiar este filtro, damos cuenta que es un filtro Chebyshev porque hay un parte en el punto de corte en donde hay una diferencia de 3 dB con respecto a la respuesta plana. Para hacer eso, medimos la ganancia en el momento en el que se encuentra la respuesta plana y después medimos la ganancia en el que se amplifica de más con respecto a la respuesta plana. Hacemos las dos magnitudes, sacamos la magnitud en el momento en que la ganancia está en respuesta plana y la ganancia en el que está en el punto de corte. Esa diferencia nos tiene que dar 3 dB. Por último, y como conclusión, tenemos que toda señal cuadrada se puede escribir como la suma de señales senoidales, donde tenemos una señal senoidal fundamental que tiene una frecuencia y una amplitud. La siguiente que se le suma tiene una frecuencia más alta y una amplitud más pequeña, y así sucesivamente hasta el infinito. Entonces tenemos que, a la hora de ingresar una señal cuadrada a este filtro, a la hora que va llegando a la frecuencia de la señal fundamental, se va a ver una señal senoidal. Por esto que las otras frecuencias, al ser muy altas, se van atenuando hasta el punto de desaparecer y quedar la señal fundamental. Tenemos que antes de ese punto de la frecuencia fundamental, se va a ver los picos de las otras señales senoidales que deja pasar, por así decirlo.